de la formación, de lo que tiene que ver con la salud mental, de la posibilidad que podamos, bueno, cumplir nuestra función formativa, al final, cuando se tiene un hijo. Y este tema viene a propósito de estas noticias que han surgido en estos últimos tiempos. Bertín Osborne, Al Pacino, Robert De Niro, Ana Obregón han dicho que van a ser padres, y algunos ya de hecho tienen sus hijos en una edad, yo no quiero decir edad avanzada, ¿no? Pero sí en una edad donde, bueno, quizás en la mayoría hay otras prioridades que no es la de criar. Y para ello he invitado a Sofía Belen, psicólogo, sexólogo, terapeuta cognitiva conductual, experta en psicología de la fertilidad. Buenos días y bienvenida, Sofía. Qué gusto conversar contigo y verte la cara. Buenos días, Shirley. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Mira, me encanta el tema. Sí. Es un tema realmente que nos llama a la reflexión y inclusive pues es un tema que nos mueve, inclusive aspectos éticos, ¿no? de la vida. Yo sí creo que es importante señalar un poco, aunque no es la función fundamental de la entrevista, un poco la parte también biológica, ¿no? Si bien el hombre produce espermatozoides desde la adolescencia hasta que muere. Imagínate, hasta que muere. Hasta que muere, o sea, es una producción, pero antes se pensaba que no, pero los estudios recientes dicen que después de los 45 años ya los hombros son añosos. A las mujeres nos dicen infertilidad, Sí. ya eres añosa después de los 35 Así años, es. los hombres a los 45, 10 años después. Y se ha descrito que cada 10 años pues aumentan los riesgos de fallas genéticas y asociados también a otros problemas importantes. Por ejemplo, si estás bien por debajo de los 45, a los 45 aumentas 10%, a los 55 aumentas 20%, a los 65 aumentas 30%, y esto te lo digo porque hay personas de las que nombraste que están inclusive cerca de los 70 años. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante señalarlo. O sea, no quiere decir que todos los hijos van a salir con fallas asociadas a esto, pero bueno, el porcentaje es bastante alto, Sí, ¿no? sí. Definitivamente. Entonces, Hay varios... hay un punto importante, yo quiero traer un hijo al mundo, pero también, bueno, en qué condiciones, si ya yo sé de por sí que mi probabilidad aumenta, en que pueda tener alguna, por ejemplo, malformación genética, ¿no? Sí, fíjate qué interesante esto, ¿no? La parte genética en los hombres añosos, en la tercera edad, pues estas son personas que están en tercera edad ya, ¿no? Aunque yo entiendo que esto tiene que ver un poco con la prolongación de la vida, pero bueno, la vida se prolonga, pero las células igual siguen el proceso de envejecimiento. Entonces están asociados, por ejemplo, a mayor riesgo con factores neuropsiquiátricos como el autismo, por ejemplo, y la esquizofrenia. Fíjate que esas son dos categorías diagnósticas muy fuertes para el ser humano que tienen asociación con la edad del padre. Fíjate qué importante esto, ¿no? Dentro de la parte de la salud mental son las que están como más determinadas. Y luego hay unas asociaciones con riesgos genéticos no asociados a la predisposición genética histórica de la familia, sino a la edad del padre. Entonces, por ejemplo, la acondroplasia, que es el enanismo, puede estar asociado a la edad del padre también. O sea, eso es un ejemplo, ¿no? De los que han venido investigándose, ¿no? Y luego viene un poco lo que tú dices, ¿no? Son personas que ya han tenido sus hijos. Es interesante, claro, ahí habría que investigarlo un poco más desde allí. Es interesante saber por qué a una persona ya casi a los 70 años se plantea pues el hecho de querer volver a ser padre. O sea, el hecho de la paternidad y la maternidad son deseos universales del ser humano, pero efectivamente, pues ya cuando tú dices, bueno, a esta edad, ¿qué pasó con estos seres humanos que se plantean nuevamente esta necesidad, ¿no? Y ahí también está, y vuelvo a la parte, yo no diría ética, ¿no? Pero sí un poco, fíjate, cuando la persona tiene 70 años, tiene un hijo, a los 10 años, es probable que a los 80 años, bueno, ojalá viva mucho tiempo, pero lo más probable es que a los 80, 85 años, esta 82 persona... años es la expectativa de la vida expectativa, ahorita. bueno, ya no esté. Entonces, un niño de 10 años primero enfrenta ese dolor de la ausencia de una figura, y bueno, queda solo, digamos, esa figura no va a estar allí a los 10 años, ¿no? Entonces, oye, también es pensar un poco en, bueno, hasta qué punto eso es, no diría yo correcto, ¿no? Pero es sano, ¿no? Para un joven, joven tan pequeño. ¿Sabes? Yo tuve la oportunidad hace unos días, ¿no?
de estar en un grupo de ética, ¿no? En relación a la fertilidad, que por cierto ahorita está el Congreso de Medicina Reproductiva en Caracas, de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva. Está desde hoy hasta el sábado. Entonces, dentro del marco de este congreso, se estableció pues este grupo de ética en relación a la parte de la fertilidad, que eso siempre está, y es importantísimo como revisarlo, ¿no? En eso, ¿no? Y uno de los exponentes, que lo organizaron unos mexicanos, ¿no? Decía algo que yo creo que es importante, ¿no? Que no es nada más centrarnos quizás en esa postura egocéntrica, yo quiero ser padre o madre, sino ¿cuál es el estilo de familia que yo le voy a dar al hijo? ¿No? O sea, que es importantísimo un poco eso que tú planteabas, ¿qué es lo que yo le voy a dar a esta persona? Claro, hay gente que puede decir, bueno, pero es verdad, o sea, hay niños que nacen y sus padres se mueren de un infarto muy joven, por ejemplo, sí. o le pasa cualquier cosa, un accidente automovilístico, pero no es una cuestión como ya... como de alguna manera decidida, ¿no? Sí. Y no solamente eso, Shirley, sino es... Obviamente la edad te da ventajas, ¿no? Te da la ventaja de la madurez, te da la ventaja del tiempo. O sea, por supuesto, una persona después de cierta edad ya pasó como ese punto sí. de la vida donde necesitas hacer dinero, necesitas comprar las cosas, necesitas comprarte la casa, el carro, darle la educación, o sea, tener el dinero. Sí. Ya pasó esa parte y quizás la ventaja de las personas que están un poco más avanzadas en edad es que tienen quizás más tiempo si realmente deciden esta ahorita el tema es la energía. Que tenga la energía porque un niño demanda en sí. todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, como tú dices, qué tipo de familia tú le vas a dar a ese hijo? Sí. ¿Qué tipo de dinámicas, no? Tendrá que entrenarse. Tú sabes que yo le digo a la gente dañosa, sí. ¿no? Que bueno, entrénate, pues, sale a caminar y entrénate en esta parte física, pero bueno, obviamente siempre están las limitaciones, ¿no? Y luego... es eso, es no solamente la muerte, sino que tú no sabes ni cómo te vas a morir, ni cuándo te vas a morir, ni qué te va a pasar antes de morirte, pero definitivamente hay una mayor posibilidad de poner al hijo tan pequeño en una postura, eso de pérdida muy temprana, y no solamente de pérdida, sino de cuidado, ¿no? Porque la persona de tercera edad, bueno, la vida está avanzando para que llegues mejor cada vez, afortunadamente, pero bueno, obviamente lo puedes poner en una situación de requiere que mi padre sea cuidado, sí. ¿no? Porque el adulto mayor de alguna manera necesita algún tipo de cuidado que no necesita la persona que no está en estas edades. Sí. Entonces yo sí creo que bueno, todo tiene ventajas y desventajas, por supuesto, tienes la ventaja del tiempo, pero bueno, también tienes las desventajas que yo creo que definitivamente tienes que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión como esta. Ahora, hay parejas que quizás en los casos que hemos dicho son decisiones que se han tomado porque, bueno, en ese momento quisieron tener un hijo, pero hay gente que realmente quiere tener un hijo y no puede, y realmente le alcanza o llega el tema de que son añosos, pero quieren ser padres, ¿no? Entonces, bueno, se les da la oportunidad con estos tratamientos de fertilidad que hoy en día existen, pero el tema es cómo preparamos a esos niños para que eventualmente enfrenten estas situaciones. Cuando tú eres añoso, tú tienes que pensar en que, bueno, en algún momento, en una circunstancia, ese niño va a estar solo. Es decir, ¿cómo creas tú, cómo formas tú? Pues esa es una angustia que puede tener el padre o la madre que deciden procrear a un niño, bien sea por distintos métodos, si es fertilidad o de forma natural, que el niño va a tener una edad y que al final pues puede quedar solo, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Fíjate, hay unos estudios en mujeres, no en hombres, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita, pero en mujeres hay estudios que dicen que las mujeres que tienen hijos o sea, por ejemplo, más hacia los 45, 50 años, uh-huh. que generalmente en ese momento lo tienen por donación de óvulos, en uh-huh. general hay unas pocas que van con sus propios óvulos, porque bajan obviamente las tasas de fertilidad con la edad. Hay estudios que reportan que las mujeres viven más y con mejor calidad de vida, o sea, un poco como que por ese rol de cuidadoras que tienen, se cuidan más, ¿no? Uh-huh. Como soy importante para mi hijo, pues entonces hay como una especie de cuidado personal que de alguna manera la ayuda a prolongar la juventud. Fíjate qué interesante eso, uh-huh. ¿no? Entonces hay estudios que van por allí. Sin embargo, aunque eso no está como muy regulado específicamente,
en las unidades de fertilidad hasta hace poco, yo creo que eso va a variar un poquito hacia arriba, pero hasta hace poco, por ejemplo, en el caso de la mujer, el límite eran 50 años, ¿no? Entonces, claro, si es 50 años y tú tienes una expectativa de vida de 82, que es la expectativa, bueno, tienes 32 años, ya es un hijo adulto, ya es otra cosa, ¿no? Obviamente, vamos nuevamente al tema de la muerte, que no se sabe pues cuándo a la gente le aparece o no le aparece, de qué manera le aparece, pero un poco en esa proyección de expectativa de vida, pues bueno, es una persona, uno nunca obviamente quiere que se le mueran los padres a ninguna edad. Yo estoy segura de que eso así sea el padre muy viejito. No para eso, sí. Claro, pero bueno, ya una persona de 30 años es una persona adulta, pues, ¿no? Entonces quizás allí eso es un criterio que podría tomarse en cuenta allí, ¿no? O sea, que ojalá que me dé la vida, en expectativa de vida, para poder llevar a mi hijo a la adultez, ¿no? Y bueno, y quizás yo creo que esos son temas que tendrían que hablarse con los hijos, pues, ¿no? Ahora, en sexología, Sofía, hay etapas, digamos, para procrear, hay etapas, digamos, para dentro de la pareja, para tener estabilidad. Eso realmente está definido según la edad biológica, ¿no? O eso depende de la dinámica de cada pareja. Yo creo que eso depende de la dinámica de cada pareja y de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una sociedad donde la tendencia es a postergar la maternidad. Bueno, fíjate que en Europa las mujeres, bueno, de 40 a 45 es su primer embarazo, la mayoría. Exactamente. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que hay inclusive temas sociales que hay que ir atendiendo en relación a esto, ¿no? Yo tengo un hijo que vive en España, como tú sabes, Shirley, y yo la última vez que estuve allí, yo le decía, oye, yo estoy realmente preocupada, esto es una cuestión anecdótica y un poco, la verdad es que tienen que tener cuidado acá, porque el gentilicio español puede desaparecer porque nadie se quiere casar ni quiere tener hijos, no es nadie tampoco, ¿no? Pero es un grupo importante y no solamente en España, por ejemplo, en Estados Unidos leí una investigación hace poco que decía que había disminuido en un 40% los casamientos en Estados Unidos a los 40 años de edad. O sea, fíjate, tú llegas a los 40 años de edad y ha disminuido, por ejemplo, el matrimonio, específicamente, que es lo que está más ligado a esta figura a la familia, pues, y a los hijos. Entonces, claro, también hay temas sociales que de alguna manera pues han postergado esta necesidad del ser humano de ser padre un poco más allá. Y bueno, yo creo que eso también está favorecido de alguna manera por eso, pues porque de alguna manera la expectativa de vida se ha ampliado más de 20 años. En los años 50 era, creo que 67, 70 años la expectativa de vida. Bueno, ahorita la Organización Mundial de la Salud lo monta en 82 años. Entonces yo creo que eso tiene que ver también con todos estos fenómenos sociales, pues, ¿no? La juventud se prolonga. Sí, bueno, y lo otro, Sofía, es, que yo creo que también es fundamental, es el tema en Latinoamérica y en Europa tiene una visión con respecto a cuándo ser madre diferente. Y hay también un tema de presión, porque hay gente que bueno, quizás no le llegó la pareja ideal antes de los 40, se casa y hay como un apuro para tener, sin saber si es la pareja ideal para esa familia, ¿no? Entonces yo creo que también hay ciertos como temas con relación a la reproducción, como objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú quieres una pareja para qué? Para reproducirte, para tener, digamos, una familia a largo plazo, para que sea una compañía. O sea, hay una cantidad como que de elementos que creo que puede ser interesante guiar a la gente al momento de que ya pasas esa etapa de ser añosa, ¿no? Porque hay mucha angustia, ¿no? Tú lo debes ver en la parte el hecho de ser madre, para muchos que no pueden, genera angustia en la persona. Y al final dificulta el proceso que pudiese haberse dado de forma natural. Definitivamente, como te decía, el hecho de ser madre o padre, pues es una expectativa universal. La mayoría de las personas quieren ser madres y padres, ¿no? Hay un grupo que no, como todo, ¿no? Pero digo, en el grueso la mayoría quieren. Entonces es como una expectativa más o menos universal, ¿no? Entonces cuando eso no se da, genera mucha complicación a nivel individual, personal y en la pareja también, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer como un tema de concientización, ¿no? Y de saberlo, ¿no?
Y yo creo que es importante saber, bueno, mira, la edad reproductiva con tus propios óvulos en promedio es hasta los 35 años, ¿no? Después de los 35 años no es que no te vas a embarazar, pero bueno, vas a tener más dificultades, baja la tasa de fertilidad en el ser humano, en el caso de la mujer, y en el hombre a partir de los 45 años, aumentan los riesgos genéticos, aumentan los riesgos, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? O sea, generalmente los niños pueden tener menos peso, pueden tener partos prematuros, o sea, hay una cantidad de riesgo que la persona, como se ve tan joven, porque tú ves una persona de 35 años en este momento, inclusive de 40, 45 años, se ve súper joven. Sí. Entonces, la parte física no le corresponde, o sea, te ves físicamente bien porque la gente se cuida, pues se prolongó la juventud, como decíamos, física, ¿no? Pero los óvulos, los gametos, los óvulos espermatozoides siguen su proceso de envejecimiento. Entonces yo creo que sí hay un tema de concientización, ¿no? A mí me pasa mucho que los ginecólogos siempre lo dicen, ¿no? Cuando tú ves, los ginecólogos casi siempre le dicen a las personas, a las mujeres que llegan a su consulta, le dicen, bueno, ¿y tú quieres tener hijos? Están los 35 años, bueno, sí, pero no sé, de 35, pero no tienen la conciencia, ¿no? Entonces pasa eso que tú dices, llegan a los 40 años y dicen, bueno, ahora sí es verdad que me agarró el reloj biológico. Yo que recomiendo allí que las personas se pregunten, inclusive a nivel familiar que se pregunten, ¿no? No es como presión, sino se pregunta, ¿quiero o no quiero tener hijos en la vida? La gente más o menos sabe cuándo quiere tener hijos, ¿no? Inclusive desde muy temprana edad, o sea, ya a los 20, 25 años tú sabes si quieres tener o no hijos, ¿no? Si es parte de tu proyecto de vida. Si no es parte de tu proyecto de vida, eso es respetable. O sea, no todo el mundo tiene que tener hijos. Yo creo que eso es importante. Pero sí hacerte como la pregunta y como parte de reflexión, inclusive como un tema familiar a ciertas edades, no con la presión, pero sí como eso, ¿no? Como de la concienciación de esta parte de la maternidad. Si quieres tener hijos, pero no lo quieres tener tan joven, en el caso de la mujer y el hombre también, pues congela los gametos. Ahorita hay unas técnicas súper avanzadas en eso. Entonces, claro, todos estos riesgos ya biológicos y genéticos asociados a la edad, pues lo paras con la congelación de los gametos. Entonces, yo creo que eso es un punto que podría ser una alternativa. Y luego, bueno, pregúntate si voy a tener los hijos a la edad que decida tener, si es avanzada, cuál es el proyecto de familia y qué es lo que le quiero dar yo a mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, no es solo centrarse en mi necesidad de ser padres o no, sino de ver cuál es el proyecto de familia, el proyecto de vida que yo quiero como padre o madre darle a mi hijo, hasta dónde quiero llegar. Eso yo creo que muchas veces no lo hacemos muy desde la conciencia, sino muy a los trancazos de la vida, eso, ¿no? Es una responsabilidad, ¿no? Tener hijos es una responsabilidad. Oye, Sofía, qué maravillosa conversación hemos tenido hoy. ¿Dónde puede la gente que quizás, bueno, tengo estas dudas, ¿no? Porque estas son preguntas existenciales, te pueda consultar, porque además sé que tú has trabajado por largo tiempo justo estos casos de fertilidad, ¿sí? ¿Dónde pueden contactarte? Bueno, me pueden contactar a través de mis redes y yo les contesto por ahí. @Sofía Berens, con H. Bueno, ahí pueden, además recomiendo ampliamente a Sofía. Yo siempre digo, Ernesto y Sofía, ambos, esa dupla maravillosa, son los que de alguna manera han hecho que yo esté aquí al aire por tanto tiempo. Bueno, es fácil manejar este estrés. Te agradezco mucho, Sofía. Sabes que te quiero mucho, te aprecio y excelente profesional. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.